Muy buenos días. En esta oportunidad, yo, la alumna Cangalaya Velázquez Indra, voy a hablar acerca del tema de espondilitis anquilosante. Para empezar, vamos a ver una definición acerca de esta enfermedad. La espondilitis anquilosante va a ser una enfermedad inflamatoria crónica, la cual va a ser caracterizada por la afectación de las articulaciones acroiliacas y del esqueleto axial, el cual se va a desconocer su etiología y va a estar claramente asociada con el antígeno leucocitario humano HLA-B27, que es el antígeno de histocompatibilidad. Y en cuanto a las afectaciones de las articulaciones periféricas, van a ser de predominio en extremidades inferiores y va a constituir en algunos casos un componente importante, ¿no?, en la enfermedad. Y en algunos pacientes puede también llegarse a asociarse a psoriasis y a enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a su epidemiología, es que su prevalencia en nuestro entorno se va a situar en alrededor del 0,5% y se va a calcular que va a tener una incidencia de unos 7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. Y esta espondilitis anquilosante suele aparecer en varones en la década entre los 30 y 40 años de edad, siendo menos frecuente y bueno, más leve en las mujeres. Respecto a su etiología y patogenia, es que en sí se va a desconocer la etiología, ¿no?, y la patogenia de esta enfermedad, aunque existe una marcada predisposición genética, la cual va a estar relacionada fundamentalmente, ¿no?, a la presencia del HLA-B27, que es el antígeno de histocompatibilidad, que va a ser positivo en el 80-90%, ¿no?, de los pacientes. Y la base para la asociación entre el antígeno de histocompatibilidad y la espondilitis anquilosante no sigue sin explicarse completamente, aunque la principal hipótesis, bueno, nos menciona que puede ser por determinados subtipos de este antígeno de histocompatibilidad, la cual podría relacionarse con un mal plegamiento, ¿no?, de su estructura. Y esta circunstancia podría asociarse con la producción de proteínas de cadenas pesadas anómalas que en el retículo endoplasmático promueven la producción de la interleucina 23, desencadenando así con ello, ¿no?, una respuesta inflamatoria. Además del antígeno de histocompatibilidad, otros dos losigenéticos que se han asociado con esta enfermedad vendrían a ser el ERAD1, que es el Endoplasmic Reticulum Aminopeptidase, la cual va a estar relacionado con la presencia de antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y el receptor de la interleucina 23, ¿no?, que va a estar relacionado con la posterior secreción de la interleucina 17. Respecto al cuadro clínico, vamos a tener manifestaciones esqueléticas y manifestaciones extraesqueléticas. Respecto a las manifestaciones esqueléticas, la lumbalgia va a ser el síntoma habitual, ¿no?, de la presentación de esta enfermedad, aunque al ser un síntoma muy frecuente se va a observar en más del 80% de la población general, y es importante tener en cuenta la existencia de características inflamatorias que puede ser un dolor nocturno, el cual puede tener un inicio insidioso y el cual no va a mejorar con el reposo, ¿no?, que son típicos en esos pacientes y que las diferencian, ¿no?, de un dolor lumbar de tipo mecánico. Eh, También es que va a ser frecuente también, ¿no?, la limitación progresiva de la movilidad y la rigidez lumbar matutina, que puede llegar a durar hasta 3 horas. Y en muchos casos el dolor progresa, ¿no?, comprometiéndose la columna dorsal y cervical. Y respecto a la exploración física, este suele mostrar una limitación de la movilidad axial en todos los planos, que se pondrá de manifiesto tanto para la flexión anterior como también para la flexión lateral. Y para las fases avanzadas puede producirse una deformidad característica con un aplanamiento de la lordosis fisiológica lumbar. Va a haber una marcada cifosis dorsal y una limitación de la movilidad cervical,
en flexión que va a provocar así una actitud en flexo de caderas para intentar corregir la visión hacia el suelo. Y en algunos pacientes el dolor se va a localizar ya sea en fases iniciales, en el tercio superior de la nalga, que va a ser referido por la cara posterior del muslo hasta la rodilla, simulando así también una ciática. Y con frecuencia el dolor va a ser alternante a la derecha o a la izquierda. Y en estas fases iniciales, en la exploración clínica, se suele evidenciar, ¿no?, un aumento del dolor con la presión directa de las articulaciones sacroiliacas y al practicar las maniobras características, ¿no?, las cual puede ser la prueba de Faber. Y algunos pacientes pueden localizar el dolor hacia la cresta ilíaca o el trocánter mayor. Y alrededor de la mitad de los pacientes van a presentar de inicio o a lo largo de su evolución artritis periférica, fundamentalmente, ¿no?, de miembros inferiores que pueden ser la cadera, la rodilla, el tobillo y articulaciones metatarsofalángicas, que generalmente estas van a ser asimétricas y oligoarticular. Además es que la artritis de cadera va a ser la más frecuente y grave, ¿no?, de las afectaciones articulares periféricas y el cual va a constituir un factor de mal pronóstico para la evolución de la enfermedad. En cuanto a su curso clínico de esta enfermedad, bueno, esta puede ser muy variable y en los casos más graves la limitación y la deformidad vertebral van a aumentar y la musculatura paravertebral se va a atrofiar y la lordosis lumbar va a desaparecer. Y el dolor de ritmo inflamatorio puede ser persistente, aunque es frecuente que curse, ¿no?, con brotes. Respecto a las manifestaciones extraesqueléticas, en fases de actividad importante pueden llegar a observarse síntomas constitucionales, como por ejemplo la fatiga, la pérdida de peso o también, ¿no?, febrículas. Y otras manifestaciones clínicas pueden constituir también la forma de inicio de la enfermedad o aparecer, ¿no?, a lo largo de su evolución. Y la más frecuente va a ser la uveitis anterior aguda, que esta va a estar presente en el 25% de los pacientes y esta suele ser unilateral y en muchos casos puede ser recidivante. Y se va a observar como un enrojecimiento del ojo y dolor con la reducción de la visión y puede haber fotofobia y aumento, ¿no?, del lagrimeo. Y otro punto importante también es que la enfermedad inflamatoria del intestino, que puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, puede aparecer en un 10 a 20% de los pacientes con espondiloartritis axial y la psoriasis, ¿no?, que son manifestaciones ligadas claramente a esta espondiloartritis. Y otras manifestaciones sistémicas que también pueden estar relacionadas con esta enfermedad son la insuficiencia aórtica, eh, inflamación de la raíz de la aorta, bloqueos cardíacos, fibrosis lobular apical, bullosa pulmonar y la alteración receptiva pulmonar debido a una disminución en la movilidad, ¿no?, de la caja torácica. En la anatomía patológica, la espondilitis anquilosante se va a caracterizar por la presencia de entesitis y el posterior desarrollo de sinovitis y osteitis. Y la causa de la inflamación inicial no se llega a conocer, aunque parece clara, ¿no?, la implicación del eje de interleucina 23 y 17 y también el estrés mecánico en el desarrollo inicial de la entesitis. El proceso inflamatorio de la entesitis va a provocar la erosión del fibrocartílago, el cartílago hialino y el hueso, provocando así eh, posterior ossificación endocondral y anquilosis fibrosa que va a conducir en estadios avanzados de la enfermedad a la anquilosis raquídea en algunos pacientes. Y en las articulaciones sacroiliacas, las lesiones más precoces se van a caracterizar por hipertrofia sinovial, infiltración de la subsinovial por macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Y posteriormente van a aparecer las erosiones óseas en el margen del cartílago con presencia de células mononucleares e inflamación subcondral de la médula ósea. Y a continuación el tejido inflamatorio va a ir reemplazando, ¿no?, lentamente
por tejido granulomatoso sobre el que se produciría el fenómeno de fibrosis y finalmente, ¿no?, la ossificación. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, aunque también son muy importantes las técnicas de imagen. Vamos a encontrar a los criterios clásicos, ¿no?, de espondilitis anquilosante, que vendrían a ser los criterios de Nueva York, modificados. En estos criterios vamos a encontrar como criterios diagnósticos al dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses de duración, que va a mejorar con el ejercicio y no se alivia en reposo. Asimismo, también está la limitación de la movilidad de la columna lumbar en ambos planos, frontal y sagital. También está la limitación de la expansión torácica según valores normales corregidos en función de la edad y el sexo, y la sacroilitis bilateral de grado 2 o superior, o bien unilateral de grado 3 y 4. Y se va a considerar espondilitis anquilosante probable cuando van a existir los 3 criterios clínicos sin el criterio radiológico, o bien el criterio radiológico sin ningún signo o síntoma que satisfaga, ¿no?, los criterios clínicos. Respecto a las pruebas complementarias, vamos a encontrar las pruebas de laboratorio. Y para el diagnóstico de la espondiloartritis axial va a ser importante la determinación, ¿no?, del antígeno de histocompatibilidad B27, y en algunos pacientes también puede llegar a observarse la elevación de los reactantes de fase aguda, con mayor frecuencia, ¿no?, que es la PCR, y en menor grado la velocidad de sedimentación globular. Y otro punto importante también es que los pacientes van a presentar negatividad para el factor reumatoide. Y respecto a las pruebas de imagen, vamos a encontrar la radiografía convencional que va a mostrar los signos más característicos en columna vertebral y también en las articulaciones sacroiliacas. Y los hallazgos radiográficos suelen ser simétricos y van a consistir en un borramiento de la cortical del ilíaco, ¿no? Se van a ver como una imagen de pseudo ensanchamiento, seguido también, ¿no?, de la aparición de erosiones, esclerosis y finalmente la formación de puentes óseos hasta la fusión total de las articulaciones sacroiliacas en fases avanzadas. Otro examen que puede ser de ayuda también es la resonancia magnética, ya que la radiografía simple de la pelvis no permite observar cambios inflamatorios, sino solamente imágenes de lesiones estructurales, por lo cual va a tener poca sensibilidad en las primeras fases de inflamación sacroiliaca. También vamos a tener la tomografía computarizada, que va a ser la técnica de imagen que va a ofrecer, ¿no?, mayor calidad para la detección de las alteraciones óseas, como también para las erosiones y anquilosis, pero no permite valorar la presencia, ¿no?, de inflamación. Y también tenemos lo que es la ecografía, que puede llegar a ser muy sensible y va a resultar muy útil también, ¿no?, para la detección de cambios inflamatorios en la íntesis. Y para el tratamiento, el objetivo principal va a ser maximizar la calidad de vida a través del control, ¿no?, de los síntomas, también la prevención de la progresión del daño estructural, la preservación o normalización de la función y la participación social. La decisión terapéutica debería ser compartida, ¿no?, con el paciente, y va a requerir de una combinación de un tratamiento farmacológico y no farmacológico. En sí, el tratamiento debe llegar a ser individualizado de acuerdo con las manifestaciones de la enfermedad. Y otro punto importante también es la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia, la educación sanitaria y el control de las comorbilidades deben ser, ¿no?, consideradas en cualquier pauta de tratamiento. También vamos a encontrar los AINES, los cuales se recomiendan, ¿no?, como primera línea de tratamiento farmacológico. Y también está lo que es la terapia biológica, que va a estar dirigida contra el factor de necrosis tumoral alfa y contra también a la interleuquina 17, que ha demostrado una alta eficacia, ¿no?, en esta enfermedad.
que puede llegar a ser resistente a las terapias con AINES y ha constituido el principal avance, ¿no?, terapéutico para esta enfermedad. En la evolución y en el pronóstico, el curso evolutivo de la espondilitis anquilosante va a ser muy variable y, ¿no?, y en muchos casos se puede ah, caracterizar por remisiones y exacerbaciones espontáneas. Y en general el pronóstico se va a considerar, ¿no?, más bien favorable. La enfermedad puede seguir un curso relativamente leve o autolimitado, pero en algunos pacientes va a permanecer activa durante muchos años. Y los primeros 10 años de evolución van a ser claves para conocer su tendencia a la progresión clínica y radiográfica. Asimismo, también es que se han documentado que la afectación precoz de cadera, el mantenimiento de elevadas cifras de velocidad de sedimentación, la pobre eficacia de los AINES, la aparición de dactilitis, la limitación precoz de la movilidad lumbar, la presencia de oligoartritis y la edad de comienzo antes de los 16 años van a ser elementos, ¿no?, de peor pronóstico. Y para una peor progresión radiográfica son factores de mal pronóstico, por ejemplo, el sexo masculino, una elevación persistente de la PCR, una importante actividad objetivada por la técnica de resonancia magnética o la presencia precoz, ¿no?, de sindesmófitos. Y para finalizar, les voy a dejar una pregunta para que respondan en los comentarios acerca de cómo se realiza el diagnóstico de espondilitis anquilosante y qué fue lo que les pareció más interesante, ¿no?, con respecto a esta enfermedad. Y eso sería todo respecto a esta enfermedad de espondilitis anquilosante. Muchísimas gracias.